Dos camiones. Misma carretera. Mismo destino. Uno llega. El otro aparece volcado en una cuneta con la carga destruida y el conductor sin poder explicar exactamente qué pasó. Eso no fue un accidente. En México, durante décadas, la guerra por el mercado de la cerveza no se libró en los anuncios de televisión, ni en las estrategias de precio, ni en las salas de juntas de dos conglomerados que juntos controlaban prácticamente todo lo que el país bebía. Se libró en las calles, en los bares, en los depósitos de distribución, en los refrigeradores de las tienditas de esquina que un día amanecían con la cerradura cambiada porque alguien había llegado antes que tú. Como dos empresas que vendían exactamente el mismo producto, agua, cebada y lúpulo fermentado en una lata de aluminio, construyeron uno de los conflictos comerciales más brutales, más creativos y más despiadados en la historia del capitalismo mexicano? Hoy no solo vamos a ver la guerra, vamos a ver las tácticas que nunca aparecieron en ningún reporte anual, las que los directivos juraban no conocer, las que transformaron la forma en que se vende cualquier cosa en este país. Para entender esta guerra, hay que entender primero que en México, la cerveza nunca fue solo una bebida. Fue una industria de Estado disfrazada de libre mercado. Todo empieza en 1890. Monterrey, Nuevo León. Una ciudad que en ese momento es el laboratorio industrial de México, donde los empresarios del norte, con acceso al capital americano y con la mentalidad de frontera que mezcla la ambición mexicana con la eficiencia anglosajona, están construyendo lo que el centro del país todavía no puede imaginar. Cervecería Cuauhtémoc nace ese año. Fundada por Isaac Garza, Joseph Schneider y Francisco Sada. Tres hombres con apellidos que todavía hoy mueven el norte de México. Con una visión simple pero poderosa. Industrializar algo que los mexicanos ya consumían en versiones artesanales e importadas. Hacerlo local. Hacerlo masivo. Hacerlo suyo. El producto insignia se llama Carta Blanca. Una cerveza clara, ligera, diseñada para el calor del norte, para el trabajador que termina su turno y quiere algo frío que le devuelva algo de lo que el día le quitó. No es sofisticación, es precisamente lo contrario. Es la promesa de que este producto fue hecho para ti, no para los que pueden pagar más, para ti. Esa promesa construyó una lealtad regional que ninguna campaña de publicidad moderna podría replicar fácilmente. El regiomontano no bebía Carta Blanca porque era la mejor cerveza del mundo. La bebía porque era suya, porque la fábrica estaba a unos kilómetros de su casa, porque su padre la había bebido y el padre de su padre también. Ahora viajemos al sur, a la Ciudad de México, 1896. Cervecería Moctezuma nace en Orizaba, Veracruz, con financiamiento alemán y una lógica diferente. Si Cuauhtémoc era norte, trabajador y directo, Moctezuma era cosmopolita. Miraba hacia Europa, hacia los estándares de las grandes cervecerías del continente. Su producto más famoso llegaría décadas después. Pero la identidad ya estaba ahí. Una cerveza que aspiraba a ser internacional antes de que eso fuera una estrategia de marketing reconocida. Y en 1925, en la Ciudad de México, nace Cervecería Modelo, con una diferencia fundamental respecto a sus competidoras. Modelo no nace para servir a una región, nace para servir a un país. Sus fundadores, Braulio Iriarte y un grupo de empresarios con visión nacional, entienden algo que Cuauhtémoc y Moctezuma todavía no han procesado completamente. México está cambiando. La revolución ha terminado. El país se está urbanizando. Se está integrando. La identidad nacional que el nuevo Estado posrevolucionario está construyendo necesita símbolos. Necesita productos que no sean de una región sino de todos. Corona no es solo una cerveza. Es el intento de ser el sabor de México. Y lo logra. Para mediados del siglo XX, el mercado cervecero mexicano está dividido entre dos bloques que controlan prácticamente todo. El Grupo Modelo en el centro y el sur. La cervecería Cuauhtémoc, que eventualmente absorbe a Moctezuma y forma el Grupo FEMSA en el norte. Dos imperios. Dos familias.
un mercado. Y una paz que en cualquier momento podía romperse. Durante décadas, la coexistencia funciona bajo una lógica no escrita, pero perfectamente entendida por ambas partes. Tú tienes tu territorio. Yo tengo el mío. Las fronteras no son legales. No están en ningún contrato. Están en la historia, en las redes de distribución, en los acuerdos tácitos entre distribuidores que saben que cruzar ciertas líneas tiene consecuencias. Es el tipo de equilibrio que los economistas llaman oligopolio coordinado, que los abogados llaman colusión implícita, y que los que viven dentro de él simplemente llaman cómo funcionan las cosas. Modelo crece con Corona, una cerveza que en los años 80 descubre el mercado americano de una forma que nadie había anticipado completamente. Los turistas que vacacionan en Cancún y en Acapulco regresan a Texas, a California, a Nueva York, con el recuerdo de la botella transparente y el limón en el cuello, y la replican en casa. Para 1987, Corona es la cerveza importada más vendida en Estados Unidos, más que Heineken, más que cualquier otra marca europea con décadas de presencia en ese mercado. Modelo tiene ahora algo que FEMSA no tiene: un activo internacional, una marca que trasciende México, que convierte a la empresa de un productor nacional en un actor global. Esa asimetría cambia el equilibrio. Cuando una empresa en un duopolio empieza a crecer más rápido que la otra, el equilibrio que sostenía la paz empieza a crujir. Porque el crecimiento de Modelo en el mercado americano le da recursos que puede reinvertir en México. Más publicidad, más promociones, más capacidad para subsidiar precios en territorios que históricamente pertenecían a FEMSA. Y FEMSA observa y empieza a moverse. Aquí es donde las primeras banderas rojas aparecen, no en los estados financieros, no en los reportes de los analistas, en el territorio. 107. Los distribuidores de cerveza en México son el eslabón más crítico de la cadena. Son los que deciden qué marcas entran a qué establecimientos. Los que tienen las relaciones con los dueños de las tiendas, los bares, los restaurantes. Los que en la práctica determinan qué es lo que el consumidor va a encontrar en el refrigerador cuando pide algo frío. Y a finales de los años 90, algo empieza a cambiar en la forma en que los distribuidores operan. Los acuerdos de exclusividad, Modelo y FEMSA, empiezan a presionar a sus distribuidores para que solo manejen sus marcas. No los dos bloques. Uno, el que les paga más. El que les ofrece mejores condiciones. El que les hace la vida más difícil si deciden distribuir al competidor. En principio, suena a práctica comercial normal. En la práctica, en un país donde los distribuidores son con frecuencia empresas familiares con capacidad financiera limitada para resistir la presión de un conglomerado con miles de millones en activos, la exclusividad no siempre es una elección libre. Es una imposición disfrazada de contrato, y eso es solo el comienzo. Antes de que la guerra se vuelva completamente visible, si estas historias de poder, dinero y territorio sin mapa te enganchan, un like nos ayuda a seguir destapando lo que no sale en los reportes anuales. Sigamos. El año 2000 marca el inicio de la fase más agresiva del conflicto. La Comisión Federal de Competencia, el organismo regulatorio mexicano encargado de vigilar que los mercados funcionen sin prácticas anticompetitivas, empieza a recibir denuncias, no una, no 10, decenas, distribuidores que reportan haber sido presionados para abandonar una marca. Tiendas que denuncian que los representantes de una cervecera les cambian el refrigerador por uno con candado que solo abre el distribuidor autorizado. Bares que reciben amenazas veladas cuando intentan ampliar su portafolio más allá de la marca que domina su zona. Los refrigeradores. Detente en ese detalle porque es el más revelador de toda la guerra. Las cerveceras regalan refrigeradores a los establecimientos. Es una práctica que en principio parece generosa. Un activo de varios miles de pesos que el dueño de una tienda o un bar recibe sin costo aparente. El costo aparece en el contrato. El refrigerador solo puede usarse para las marcas de la cervecera que lo proporcionó. No es una sugerencia, es una cláusula legal
que si se viola puede resultar en que vengan a recoger el refrigerador. Y en México, en una tiendita de barrio donde el refrigerador es parte fundamental del negocio, perder ese activo no es una molestia, es una amenaza existencial. Modelo tenía más refrigeradores en el centro y el sur del país. FEMSA los tenía en el norte. Y la guerra consistía en parte en quién podía plantar más refrigeradores con candado en el territorio del otro. Pero los refrigeradores eran solo la guerra visible, la que se podía fotografiar, la que se podía llevar a un regulador. La guerra invisible era otra cosa. Los testimonios que empezaron a acumularse en los expedientes de la COFECO, y que en algunos casos llegaron a la prensa, describían prácticas que iban más allá de los contratos de exclusividad. Distribuidores que amanecían con sus camiones pinchados el día que iban a hacer una entrega importante en un territorio disputado. Empleados de una cervecera que aparecían en los puntos de venta de la competencia justo antes de que llegara el distribuidor rival, ofreciendo mejores precios y mejores condiciones, en un momento diseñado para sabotear la relación. Productos de la competencia que en algunos almacenes de distribución aparecían con etiquetas de fechas de caducidad que no correspondían, no necesariamente caducos, pero con fechas que generaban dudas en el comerciante que los recibía. Rumores sobre la calidad del agua que usa la competencia, sobre procesos de fabricación que nadie podía verificar, pero que el distribuidor de la cervecera rival se aseguraba de mencionar casualmente en cada visita. Era una guerra de desgaste, diseñada no para destruir al competidor de un golpe, sino para hacerle el trabajo más difícil, más caro, más frustrante en cada punto del proceso. Y funcionaba. La COFECO intervino, en múltiples ocasiones, con investigaciones que se extendían por años y que resultaban en multas que, en el contexto de los ingresos de las dos empresas, eran más bien simbólicas. En 2010, la COFECO impuso multas por prácticas anticompetitivas a ambos grupos. Las investigaciones documentaron con detalle los sistemas de exclusividad, los contratos de refrigeradores, las presiones sobre distribuidores. Modelo fue multado. FEMSA fue multado. Los dos pagaron y los dos continuaron, porque la multa era el costo del negocio. Calculado, aceptado, incorporado en los presupuestos de cumplimiento regulatorio como una línea más entre los gastos operativos. La guerra no terminó con las multas. Cambió de forma. Se volvió más sofisticada, más legal en sus mecanismos, más difícil de documentar para los reguladores. Los contratos de exclusividad se transformaron en acuerdos de participación preferencial. Los incentivos, para no vender a la competencia, se convirtieron en bonificaciones por metas de venta que matemáticamente eran imposibles de alcanzar si también se vendía al rival. Las presiones directas sobre distribuidores se convirtieron en condiciones de crédito que solo se activaban para los distribuidores leales. La forma cambió, la sustancia no. Y mientras todo esto ocurría en el mercado doméstico, algo más grande se estaba gestando en los boardrooms internacionales que cambiaría para siempre el equilibrio de poder. 2013. AB InBev, el conglomerado belga-brasileño, que es la empresa cervecera más grande del mundo, completa la compra de Grupo Modelo por $20,000 millones. La empresa, que había nacido en 1925 con la ambición de ser el sabor de México, pasa a ser parte del portafolio de un corporativo que también controla Budweiser, Stella Artois, Beck's y docenas de marcas en todos los continentes. El mapa de la guerra cambia de un golpe, porque AB InBev no es un competidor mexicano con el que se puede negociar en los términos que habían definido el conflicto durante décadas. Es una corporación global con recursos prácticamente ilimitados, con experiencia en mercados de todo el mundo, con una sofisticación legal y regulatoria que hace que las tácticas de la guerra sucia parezcan primitivas. FEMSA, que para ese momento ya controla Heineken en México a través de un acuerdo que le da distribución exclusiva de las marcas del grupo holandés, se encuentra de repente frente a un competidor de escala completamente diferente. La guerra no desaparece, evoluciona.
Los refrigeradores con candado siguen existiendo aunque los reguladores los han limitado formalmente. Las presiones sobre distribuidores continúan, aunque ahora están más cuidadosamente envueltas en lenguaje contractual que resiste mejor el escrutinio legal. La competencia en puntos de venta sigue siendo intensa hasta el punto en que los dueños de tiendas y bares en muchas ciudades mexicanas describen las visitas de los representantes de las dos cerveceras como negociaciones que se parecen más a extorsiones sofisticadas que a relaciones comerciales normales. Pero hay algo que la llegada de AB InBev cambió de forma permanente. La escala del juego. Cuando Modelo era una empresa mexicana, la guerra era entre dos familias que se conocían, que competían en los mismos eventos sociales, que tenían conexiones políticas que se superponían, que podían en algún momento sentarse a negociar términos informales que ningún contrato formalizaría. Cuando Modelo se convierte en AB InBev, esa dimensión desaparece. No hay negociación informal posible entre el dueño de una tiendita en Puebla y el Departamento de Asuntos Regulatorios de una corporación con sede en Amberes. La asimetría de poder se vuelve absoluta. Y eso tiene consecuencias para el consumidor que van más allá del precio de la cerveza. La COFECO, ahora convertida en la COFESE, con más poderes de investigación, ha documentado en años recientes que el mercado cervecero mexicano sigue siendo uno de los menos competitivos de la región en términos de opciones reales para el consumidor. Las marcas en el estante son decenas. La propiedad detrás de esas marcas es de dos grupos, y los mecanismos que determinan cuáles de esas marcas llegan a qué puntos de venta siguen operando, con una lógica que tiene más que ver con el control territorial que con la preferencia del consumidor. La guerra sucia nunca fue entre Modelo y Moctezuma. Fue entre dos visiones del mercado que en el fondo compartían el mismo principio. El mercado es nuestro, y lo vamos a defender, no con la mejor cerveza, con el mejor sistema para que el consumidor no tenga alternativa real. Eso es lo que hace a esta historia diferente de la historia de dos empresas que compiten normalmente. Es la historia de cómo el poder económico construye sus propias reglas, de cómo los mercados que parecen libres pueden ser perfectamente controlados por quienes entienden que las leyes del mercado son negociables cuando tienes suficientes recursos para negociarlas, y de cómo el consumidor que elige entre Corona y Tecate en el refrigerador de la tienda de su esquina cree que está ejerciendo una preferencia cuando en realidad está siendo el resultado final de una guerra que se libró en caminos secundarios, almacenes de distribución y salas de juntas donde nunca fue invitado. La próxima vez que abras una cerveza fría, piensa en el camino que tomó para llegar a ese refrigerador. Probablemente fue más largo y más complicado de lo que imaginas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estas historias no se encuentran en cualquier lugar. Están en punto 54. Suscríbete para no perderte el próximo caso y dime en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Nos vemos en el siguiente.